¿Alguna vez te has sentido confundido cuando alguien intentó explicarte la Trinidad? Tal vez has escuchado frases como Dios es uno, pero tres personas, o tres en uno y uno en tres, y te fuiste más confundido que antes. Hoy, esa confusión termina. En este video, finalmente explicaremos la Trinidad de manera clara, bíblica y hermosa, no como una teología complicada, sino como una revelación de quién es realmente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Profundizaremos versículo por versículo y descubriremos el amor eterno del Dios Trino y por qué esto es importante para tu vida hoy. Así que, quédate conmigo hasta el final, porque esto podría transformar la forma en que conoces a Dios. Comencemos. Antes de que podamos entender la Trinidad, debemos empezar con el fundamento inquebrantable de las Escrituras de que Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo es conocido como el Shema, llamado así por la palabra hebrea que significa escuchar. No es solo un versículo, es una declaración, una promesa y una identidad sagrada para el pueblo de Israel. Se recitaba a diario, se enseñaba a los niños y se escribía en los dinteles de las casas. Incluso hoy en día, los judíos fieles lo repiten como una parte central de la oración. ¿Por qué? Porque afirma una de las verdades más importantes de todos los tiempos. Dios no es muchos, Él es uno. Isaías 45:5. Yo soy Jehová, y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí. A esto se le llama monoteísmo, la creencia de que solo hay un Dios verdadero y vivo, no una colección de dioses como en las religiones paganas, no una jerarquía de seres divinos, sino un solo Dios soberano, eterno y autoexistente, que solo Él creó los cielos y la tierra. Isaías 44:6. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto era radical en el mundo antiguo. Cada nación circundante tenía dioses de la fertilidad, de la guerra, del sol, de la luna, del mar, cientos, incluso miles de ídolos. Pero Dios dijo, yo soy uno, no hay ningún otro. Pero aquí es donde el misterio comienza a desarrollarse. Esta unidad no es plana ni simple. Es rica, profunda y relacional. En hebreo, la palabra utilizada para uno en Deuteronomio 6:4 es Ead. Es una palabra que puede significar uno unido o unidad compuesta, no solo singular. Por ejemplo, Génesis 2:24, y serán una sola carne, dos personas, esposo y esposa, unidas en una sola relación. Así que cuando Dios dice que el Señor es uno, no está limitando quién es, sino que afirma su unidad absoluta. Y desde el principio, este Dios unificado comienza a revelar una complejidad, una pluralidad dentro de sí mismo, no una contradicción, no politeísmo, sino los primeros susurros del misterio que ahora llamamos la Trinidad. Un Dios que es uno en esencia y sin embargo relacional por naturaleza. Este es el fundamento. Antes de hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu, primero debemos honrar y afirmar que Dios es uno. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Para entender el misterio de la Trinidad, debemos ver cómo Dios se revela por primera vez. Y ese viaje comienza en Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estas no son palabras al azar, son deliberadas. ¿Quiénes son nosotros y nuestro? No pueden ser ángeles. ¿Por qué? Porque los humanos no están hechos a imagen de los ángeles, están hechos a imagen de Dios solamente. Dios está hablando dentro de sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, revelando no un concilio de dioses, sino una conversación dentro de la unidad divina. Esto es lo notable. La palabra hebrea para Dios en Génesis 1:1 es Elohim. Ahora, Elohim es un sustantivo plural, pero se usa con un verbo singular. Esta combinación es gramaticalmente inusual, pero teológicamente profunda. Revela que Dios es uno,
Sin embargo, hay más en su naturaleza que solo la singularidad. Es como un acorde musical, un sonido, pero hecho de 3 notas. Incluso en su nombre, Dios nos está dando pistas. Él está unificado, pero no es solitario. Luego, en el mismo acto de la creación, vemos emerger una asociación divina. Génesis 1, 1-2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que ya tenemos a Dios y a su Espíritu. Pero, ¿dónde está el Hijo? Ahora mira el Nuevo Testamento. Juan 1, 1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Luego, solo unos versículos más tarde, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo, logos en griego, es Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos en la creación? Las 3 personas de la Trinidad estaban presentes y activas. Dios el Padre, el iniciador de la creación. Dios el Espíritu, moviéndose, energizando y sosteniendo la vida. Dios el Hijo, el Verbo a través de quien todo fue hecho. Colosenses 1, 16-17 lo confirma. Porque en él Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esto no es mitología, esto es revelación divina. No 3 dioses separados trabajando juntos, sino un solo Dios expresándose en 3 personas distintas. Incluso antes del nacimiento de Jesús, incluso antes de la ley, incluso antes de Israel, Dios ya estaba revelando su naturaleza trina desde el principio. Por lo tanto, aunque la palabra Trinidad puede no aparecer en la Biblia, su verdad está escrita en los primeros capítulos de las Escrituras. Un solo Dios y sin embargo más de una persona. Un hermoso misterio lentamente revelado a lo largo de las páginas de la Biblia. A medida que exploramos el misterio de la Trinidad, llegamos a la figura más debatida y malentendida de toda la historia, Jesús de Nazaret. Algunos dicen que fue un gran maestro moral, otros lo llaman profeta, algunos incluso creen que fue creado la más alta de las creaciones de Dios, pero no Dios mismo. Pero las Escrituras hablan claramente, Jesús no es un ser creado, Él es el Hijo eterno de Dios, y es plenamente Dios, Colosenses 2, 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Entendiste eso? No parte de Dios, no un reflejo de Dios. Toda la plenitud en forma corporal. Esto significa que cuando Jesús caminó por la tierra, no dejó de lado su divinidad. La vistió de humanidad, se hizo plenamente hombre, pero siguió siendo plenamente Dios. Un misterio divino. Y Jesús no ocultó su identidad. La declaró audazmente una y otra vez. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Esas no eran solo palabras poéticas. Cuando Jesús dijo yo soy, estaba usando el mismo nombre de Dios del arbusto ardiente. En Éxodo 3:14, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Jesús estaba reclamando la eternidad, la divinidad y la igualdad con el Dios de Israel, y los líderes religiosos lo sabían. Por eso tomaron piedras. Juan 10:33. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero Jesús no estaba confundido acerca de quién era, y tampoco lo estaban sus discípulos. Después de su resurrección, Tomás cayó a sus pies y dijo, Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Fíjate que Jesús no lo corrigió, aceptó la adoración porque Él es digno de ella. A lo largo de los evangelios, Jesús hace cosas que solo Dios puede hacer. Perdona pecados, recibe adoración de sus seguidores. Camina sobre el agua, resucita a los muertos, calma las tormentas con su voz. Declara verdades eternas con autoridad.
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Juan 14:6. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Y tal vez lo más poderoso de todo, Jesús afirmó ser el juez de toda la humanidad. Juan 5:22-23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Piensa en eso, Dios el Padre quiere que toda la creación honre al Hijo de la misma manera que lo honran a Él. No hay lugar para la confusión. Jesús no era simplemente un mensajero de Dios. Él es Dios que se hizo hombre para caminar entre nosotros, sufrir por nosotros y redimirnos. Filipenses 2:6-7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Hijo eterno de Dios descendió del cielo, se envolvió en carne y vino a salvarnos, no solo como un siervo, sino como Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando la mayoría de la gente escucha las palabras Espíritu Santo, se imaginan una paloma, un viento o un sentimiento cálido en el pecho. Pero seamos claros, el Espíritu Santo no es un símbolo, no es una fuerza vaga como la electricidad o una emoción, no es algo. El Espíritu Santo es una persona y más que eso es Dios. Él es la tercera persona de la Trinidad, coigual, coeterna y copoderosa con el Padre y el Hijo. Hechos 5:3-4. Cuando Ananías mintió acerca de su ofrenda, Pedro dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Aunque Ananías había mentido al Espíritu Santo, Pedro equipara mentirle al Espíritu con mentirle a Dios mismo. No hay ambigüedad. El Espíritu Santo es divino. Él no es simplemente el poder de Dios. Él es la presencia de Dios que habita en y entre nosotros. Y la Biblia muestra que tiene todos los atributos de la personalidad. Él habla. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él enseña y recuerda. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él intercede por nosotros en oración. Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Puede ser entristecido. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Él guía, consuela, convence y empodera. Juan 16:13. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él no es una cosa, Él es Él, y está involucrado en cada aspecto de la obra redentora de Dios. En la creación se movía sobre las aguas. En la revelación inspiró las Escrituras. En la salvación regenera al creyente. En la santificación nos transforma, en la comunión habita en nosotros. De hecho, Pablo escribe en 1 Corintios 2:10-11, pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Eso significa que el Espíritu Santo posee la omnisciencia divina. Él sabe lo que solo Dios puede saber, y eso es porque Él es Dios. Cuando Jesús fue bautizado, las tres personas de la Trinidad estaban presentes. Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos al Hijo siendo bautizado, al Padre hablando desde el cielo, al Espíritu descendiendo en poder. Tres personas, un solo Dios. Y ahora este mismo Espíritu Santo, el que se movía sobre la creación, vive dentro de ti si perteneces a Cristo.
Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Él no es distante, no es abstracto, no es opcional. Él es Dios en ti, el Espíritu de la verdad, el Consolador, el aliento del cielo. Entonces, a estas alturas, tal vez te estés preguntando, ¿cómo le damos sentido a esto? ¿Cómo puede Dios ser uno y sin embargo tres? Seamos claros, no estamos diciendo que 1 más 1 más 1 sea igual a 3 dioses. Tampoco estamos diciendo que Dios simplemente cambia de forma como un actor que interpreta 3 papeles. Lo que las Escrituras revelan es mucho más hermoso y mucho más misterioso. Pongámoslo en claro. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cada persona es plenamente divina, plenamente eterna y plenamente distinta, pero no separada. Y sin embargo el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu no es el Padre, no 3 dioses, eso es politeísmo, que la Biblia condena, no una persona en 3 roles, eso es modalismo, una herejía rechazada por la Iglesia primitiva. Lo que las Escrituras enseñan es esto. Dios es un ser con una esencia divina, que existe eternamente en 3 personas distintas, que son coiguales, coeternas, inseparables y siempre unidas en voluntad y gloria. No están divididas, pero tampoco se mezclan en una unidad vaga. Son distintas en su personalidad, pero unidas en su naturaleza. Juan 10:30, Jesús dijo, «Yo y el Padre uno somos». Y esta no es una idea teológica abstracta, la vemos desarrollarse en tiempo real durante el ministerio de Jesús. Uno de los ejemplos más claros es Mateo 3:16-17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Ahí está, la Trinidad en plena exhibición, el Hijo de pie en el agua, el Espíritu descendiendo desde arriba, la voz del Padre resonando desde el cielo. 3 personas actuando en perfecta unidad. Luego, justo antes de que Jesús ascendiera al cielo, dio a sus discípulos lo que llamamos la Gran Comisión. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Observa que no dice nombres en plural, sino nombre en singular. Un nombre en singular. Un nombre 3 personas. Una esencia 3 personas. Y Pablo reafirma esto en su bendición a la Iglesia. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Cada persona está involucrada de manera única en tu vida, pero no compite, no se contradice y nunca se divide. La Iglesia primitiva, después de mucha oración, estudio y revelación espiritual, afirmó esta verdad en la doctrina que ahora llamamos la Trinidad. No, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la realidad de ella está tejida desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lejos de ser un problema matemático confuso, la Trinidad es una ventana al corazón de Dios. Un Dios que es eternamente relacional, perfecto en amor y unido en propósito. 3 en 1, 1 en 3. Este es el misterio, la belleza y la gloria del Dios Trino. En este punto, es posible que todavía te preguntes, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué importa que Dios sea 3 en 1? ¿Por qué importa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean distintos? Porque sin la Trinidad no podemos entender plenamente la verdad más profunda de todas las Escrituras. 1 Juan 4:8. Dios es amor. Fíjate que no dice Dios tiene amor o Dios muestra amor. Dice que Dios es amor. Es su misma naturaleza, no algo que hace, sino algo que es.
Pero aquí está la pregunta: si Dios es amor, y si existió solo por la eternidad antes de la creación, ¿a quién estaba amando? Si Dios fuera un ser solitario desde toda la eternidad, no podría haber sido amor, porque el amor requiere relación. Debe haber alguien a quien dar amor, alguien que reciba amor y alguien que comparta ese amor. Por eso la doctrina de la Trinidad no es solo teológica, es relacional. El Padre desde la eternidad pasada amó al Hijo, el Hijo amó al Padre, y el Espíritu fue el vínculo eterno de ese amor. Juan 17, 24. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso es antes del tiempo, antes del espacio, antes de que las estrellas brillaran o los ángeles cantaran. Antes del primer aliento de la creación existía el amor, porque existía Dios y Dios es trino. Por eso la Trinidad es tan hermosa y tan esencial. Nos muestra que la relación no es una idea tardía en la naturaleza de Dios, es su esencia. Y aquí está el milagro. Dios no creó el universo por soledad, no estaba aburrido, no necesitaba alabanza o compañía. La Trinidad ya estaba completa en perfecta alegría, perfecto amor y perfecta comunión. Entonces, ¿por qué nos creó? Porque ese amor era tan abundante, tan desbordante, tan infinito que quiso compartirlo, no porque nos necesitara, sino porque nos quería. Nos hizo a su imagen, lo que significa que fuimos hechos para tener una relación con Él y con los demás. Fuimos creados para conocer a Dios, para caminar con Dios y para ser traídos al amor que ha existido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu por toda la eternidad. Por eso vino Jesús, para traernos de vuelta al corazón de la Trinidad, para restaurar la relación que el pecado había roto. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A través del Hijo somos perdonados, por el Espíritu somos llenados, y en el Padre encontramos nuestro verdadero hogar. La Trinidad no es una doctrina fría, es la cálida invitación al amor eterno de Dios. Fuiste creado para este amor, y a través de Jesucristo eres invitado a la familia de Dios. No como un extraño, sino como un hijo. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Esta es la belleza del Dios Trino, no solo poderoso, no solo santo, sino relacional, acogedor y desbordante de amor. Acerquemos todo esto ahora, porque la Trinidad no es solo una doctrina que hay que entender, es una relación que hay que experimentar. Esto no es solo conocimiento de la cabeza, es una realidad del corazón. La Trinidad es profundamente personal. Fuiste creado por el Padre, redimido por el Hijo y transformado por el Espíritu Santo. Cada persona de la deidad está íntimamente involucrada en cada parte de tu vida. Desde tu primer aliento hasta tu último momento y hasta la eternidad, estás rodeado por el amor y la obra del Dios Trino. Vamos a desglosarlo. Número 1. Creado por el Padre. Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Él te conoció antes de que nacieras. Salmo 139, 13-14. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy asombrado, y mi alma lo sabe muy bien. Tu vida comenzó en la mente del Padre, quien te diseñó con amor, con intención y propósito. Número 2. Redimido por el Hijo. Efesios 1:7. En quien Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesús, el Hijo Eterno, entró en el tiempo, cargó con tu pecado, llevó tu vergüenza y compró tu libertad en la cruz. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. A través de Jesús, somos devueltos a la relación correcta con el Padre. Número 3. Transformado por el Espíritu Santo.
2 Corintios 3, 18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo no solo está a tu alrededor. Él está dentro de ti, te convence, te guía, te fortalece, te equipa y te revela la verdad. Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y cada vez que oras, te relacionas con las tres personas de la Trinidad. Oras al Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo. Efesios 2, 18, porque por medio de Él Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Incluso tus momentos más íntimos de oración son trinitarios. Nunca estás solo en la oración. Eres llevado a la sala del trono del cielo por el Espíritu, de pie en la justicia de Cristo ante tu Padre Celestial. Y no se detiene ahí. La Trinidad está involucrada en cada etapa de tu viaje espiritual. El Padre te atrae, el Hijo te salva, el Espíritu te sella. Efesios 1, 13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Padre te disciplina, el Hijo intercede por ti, el Espíritu te transforma. Romanos 8, 29, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Padre levanta a los muertos, el Hijo es la resurrección y la vida. El Espíritu da vida a tu cuerpo mortal. Romanos 8, 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Lo ves? Nunca estás abandonado, nunca desconectado, nunca sin amor. Estás rodeado por el amor y la presencia plena de Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que trabajan activamente en tu vida todos los días. Esta es la Trinidad, no solo un concepto teológico, sino el fundamento de tu fe, el marco de tu salvación y la comunión de tu caminar diario con Dios. Así que ahora te pregunto, ¿conoces a este Dios? No solo un creador distante, no solo un poder vago en el cielo, no solo un nombre que escuchaste al crecer, sino el Dios Trino, Padre que te formó, Hijo que murió por ti, Espíritu que anhela vivir dentro de ti. Este es el Dios de la Biblia. No está lejos, no está en silencio, no se esconde. Juan 14, 6. Jesús dijo, Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Solo hay un camino hacia el Padre, y ese camino es a través del Hijo. Jesús no es solo un maestro, Él es la puerta a la vida eterna. Juan 10, 9, Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y una vez que cruzas esa puerta, el Espíritu Santo te encuentra allí. Él se convierte en tu guía, tu consolador, tu maestro y tu fuerza. Y el Padre no está mirando desde la distancia, está esperando con los brazos abiertos. Como el Padre en la parábola del Hijo pródigo, corre a encontrarte, a abrazarte y a restaurarte en tu lugar en la familia. Esto es lo que la Trinidad significa para ti hoy. Significa que no estás olvidado, estás invitado a un amor que existió antes del tiempo, a una relación que no se puede romper, a una comunión que es eterna. Hoy puedes volver a casa y todo lo que se necesita es un sí. Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La puerta está abierta, el Espíritu está llamando, el Padre está esperando. ¿Vendrás? Así que vamos a resumir todo lo que hemos aprendido. Dios es uno, Dios es tres personas, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, no tres dioses, sino un solo Dios en perfecta unidad eterna. Esta es la Trinidad, no un rompecabezas para descifrar, no un acertijo para temer, sino una verdad divina para abrazar y una relación en la que entrar. La Trinidad no es solo un misterio para observar,
Es una invitación para experimentar. Apocalipsis 3:200. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este momento Jesús está llamando. ¿Lo dejarás entrar? ¿Entrarás en el amor eterno del Dios Trino? Si esta enseñanza abrió tus ojos, te ayudó a entender a Dios más claramente y acercó tu corazón a Él, entonces haz esto. Dale me gusta a este video. Ayuda a otros a encontrar la verdad. Comenta a continuación. Creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comparte este video con alguien que necesite claridad. Suscríbete para más revelaciones y enseñanzas bíblicas profundas, porque esto no es solo teología. Este es tu destino. Fuiste hecho para esto, para caminar con el Padre, para conocer al Hijo, para ser llenado con el Espíritu. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo video.